Saludos, soy Cristian Espinosa y me encuentro en Radio La Voz del Tomebamba para entrevistarme con Juan Pablo Campoverde, con quien abordaremos el tema de la crónica radial. Bienvenidos. ¿Qué tal, señor Campoverde? Primero que nada, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, tanto en nombre de la Universidad Católica como en mi nombre. Entonces, comencemos para ahondar sobre el tema de la crónica radial. Entendemos como crónica radial a una narración de acontecimientos, de sucesos, de hechos, de índole valorativo e interpretativo, contado desde la perspectiva del periodista y que incorpora elementos para la realización y producción propios de la radio. Entonces, ¿cómo se escogen los temas para una crónica radial? Bueno, un gusto recibirles aquí en la emisora como siempre. Es muy grato compartir las experiencias de cada uno de nosotros ya en la práctica misma de la radio. ¿Cómo se escoge? Bueno, depende de la temática que se pueda determinar conforme al interés y al contexto. A ver, por ejemplo, y vamos a hablar con ejemplos para entenderle de mejor manera. Hoy por hoy el país está en un proceso de investigación, está atento, más bien la ciudadanía está atenta a un proceso de investigación como es el caso Odebrecht. Me parece que ese es otro de los temas, o uno de los temas en los que sí se puede abordar, contar y hacer una crónica en radio. Y eso es importantísimo bajo todo punto de vista. Entonces depende del tema del momento, depende de lo oportuno que sea esa información, esa noticia. Depende muchísimo de lo que el contexto le englobe para llegar hacia ese punto. Depende también de la necesidad de una población que requiere de la ayuda del medio, del periodista, como para poder llegar y brindarle un servicio, el nexo, que debe ser el medio de comunicación entre la autoridad y esa población que necesita algo, en servicios básicos, en servicios de atención a las mayorías y a las minorías para mejorar todo ese tipo de necesidades que justamente tiene la población. Entonces, hacia ello va. La temática se va escogiendo de acuerdo justamente a ese nivel de importancia que el director del medio pueda darle para justamente poder hacer la crónica que uno está requiriendo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que piensa debe tener una crónica radial? Características. Características, sí. Bueno, hablamos de, primero, para escoger hay que saber mirar, tener un buen nivel de observación, hay que saber escuchar, hay que saber pensar y luego hay que saber expresarse para iniciar. Si hacemos y tenemos la capacidad de hacer una muy buena observación de la realidad, estaremos en capacidad de saber qué hacer luego en nuestra crónica, hacia dónde apuntar, por dónde irnos, por dónde empezamos a escoger el tema, desde qué punto de vista lo vamos a tratar y hacia dónde lo vamos a dirigir todo ese trabajo que vamos a realizar. Entonces, desde ahí. Luego, para lo otro hay que saber utilizar varias cosas, como por ejemplo revisar el contenido, los recursos de estilísticos que vamos a utilizar, las condiciones de producción y de realización. Eso ya es cuando se tenga todo el material recopilado, y en cuanto se refiere ya a la integración mismo de este trabajo hacia la programación radial. Básicamente es esto. Hay que decir que la crónica puede ser narrada desde el lugar de los hechos, ¿sí? Que eso es lo más fundamental, y en radio eso es lo que sirve, eso es lo que vale, eso es lo que se necesita y se requiere. No hay nada mejor que transmitir algo en radio en lugar de los hechos. Un incendio, un acontecimiento importante, una paralización de servicios, manifestaciones ciudadanas, un partido de fútbol en el campo deportivo, un partido de básquetbol, de atletismo, una competencia atlética. Por ejemplo, el cambio de mando presidencial es otra crónica que se la puede realizar a nivel de radio. Entonces son hechos que se pueden transmitir en vivo, y esos hechos transmitiendo desde el lugar tienen un orden cronológico en las cuales el periodista debe tener una capacidad absoluta de descripción de los hechos para poder transmitir esas ideas, plasmarlas, porque no nos olvidemos que la radio es un medio de comunicación que dirige su atención, ¿sí? Que dirige su atención a un solo sentido en el ser humano, que es el oído. El oído simplemente capta las palabras y empieza a imaginarse, el oyente empieza a imaginarse lo que está sucediendo y lo que está contando el periodista. Entonces, el periodista debe tener una capacidad de descripción estupenda como para poder generar
ese entorno, esas imágenes de una realidad en la mente del oyente, para que ese mensaje pueda llegar con toda esa capacidad de convencer, de persuadir y sobre todo con esa capacidad de informar al oyente lo que el periodista está emitiendo en el lugar de los hechos. También hay que tomar en cuenta que una cronología debe hacerse lo más escuetamente posible. Sí, claro, dependiendo de la temática, pero cuando hablo de escueto es que hay que ir al grano. Ser simple en las apreciaciones, no muy detallista, ser simple en las apreciaciones y ser directo en las formas en las que nosotros emitimos el mensaje. No darnos tanto vuelto, tanto merodeo, exactamente, ser conciso, ser directo en nuestras apreciaciones, sin darnos tanto media vuelta o tanta vuelta para llegar a concluir en una sola cosa, dentro de las características. ¿Y qué problemas cree que pueden darse al momento de transmitir una crónica, ¿no? ¿Y cómo podemos evitar? Muchos problemas se pueden dar. Si es en directo, primero el tema de la señal, que no esté saliendo la señal o que haya interrupciones en la señal, y eso puede generar una desconcentración en quien está emitiendo esa información. Allí deberá tener mucha experiencia, por eso es importante que quien haga la crónica esté capacitado y tenga la experiencia suficiente como para poder hacerla, para que sepa de alguna manera, aunque no es buena consejera, pero para que sepa de buena manera improvisar en el momento en que se produzca, para no tratar de perder el hilo de esa crónica en la que él está relatando. Ojo, estoy hablando de improvisación, improvisación que se necesita, se requiere en el momento adecuado. No estoy hablando de una improvisación como una forma de hacer una crónica, para nada. Estoy hablando de la improvisación en el momento en que eso suceda, pero no significa que voy a utilizar la improvisación todas las veces que tenga que hacer una crónica. Para hacer una crónica yo necesito estar preparado, saber el antecedente, saber cuál es el campo en el que estoy metido, saber quién es la autoridad, saber quién es el que reclama, tener antecedentes, el contexto necesario en documentación como para poder guiarme y poder hacer una crónica. Esos son los problemas en los que uno puede ajustarse a las posibilidades de una improvisación en la que me permita salir rápidamente al paso, pero insisto, la improvisación entendida como un acto de urgencia, de emergencia, para zafarme del problema. Otro de los inconvenientes que suele darse es justamente el hecho de no tener un buen interlocutor, es decir, a la persona que a lo mejor me toque entrevistar dentro de mi relato crónico, a lo mejor no me puede aportar mayores datos de los que me está brindando. Entonces es una persona que a lo mejor no tiene las palabras como para precisar, como para describir cómo está el acontecimiento. Entonces yo deberé tener la capacidad de obtener mejores resultados con preguntas precisas, concisas y rápidas, y con eso yo podré salir adelante dentro de los problemas que cotidianamente se suelen dar en un relato crónico de esta manera en radio. ¿Y cómo se puede integrar de manera eficaz la crónica a la programación radial? Hay que hacer un buen trabajo. Parte mucho de lo que habíamos ya manifestado. A ver, si es que los datos recolectados son los precisos, son los correctos, son los exactos. Si tenemos buenos interlocutores que nos permitan de alguna manera dar a conocer el detalle de esa crónica. Una vez que yo haga la precisión, la recolección de datos y luego los introduzca en la producción de la realización del trabajo final, que puede ser a través de un reportaje que puede durar entre 3 y 5 minutos dependiendo del alcance, del tema y todo eso, me parece que si ponemos lo más importante, los hechos que fueron los más importantes en esa crónica, aprovechando el tiempo, esa es la forma más eficaz de llevarle a la programación de la radio justamente lo que hemos captado. Muchas veces el tema más importante no está al principio, no está en el medio, está justamente al final. Entonces podemos entrar de diferentes formas, y ahí viene el estilo del periodista. Puedo entrar e iniciar una crónica desde el final. Por decir algo, finalmente los pasajeros del vuelo 328 fallecieron. Empiezo con la parte final y luego voy contando qué es lo que pasó, algo como lo que sucedió con el Chapecoense, ¿no? Ustedes lo habrán visto en televisión, no sé si lo habrán escuchado, personalmente sí lo escuché, sobre todo en radios colombianas, crónicas sobre eso, que empezaban justamente desde el final, desde el desenlace del hecho, la parte final. ¿Qué es lo que pasó? Fallecieron. ¿Sobrevivieron cuántos? 7 pasajeros. Empezaron por allí. 7 pasajeros se salvaron, el resto murió, y luego empezaron a contar cronológicamente. Y es un trabajo tan bien editado que sacaron las voces
lo más importante de esa crónica. A ver, ¿qué es lo que pasó? Esta persona rescató esto, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el primer contacto? En 5 minutos. Que me parece que es un espacio suficiente para que a través de la edición y de la postproducción, eso ya es muy importante, con los sonidos que se inserten, con las voces que se puedan aglutinar para dar un buen trabajo, un buen proceso y un trabajo, pues pueda insertarse este trabajo de la crónica radial eficazmente en la programación que requiere la radio, ¿no?